Imagina la escena. Una sala fría de museo, luz blanca que no perdona, vitrinas alineadas como tumbas discretas. Sobre un cojín de tela, una tableta de arcilla aguanta la historia con la misma gravedad de un fósil. Líneas de cuños cuneiformes, pequeños surcos que son a la vez contabilidad y canto, obligación y mito. Si sostuvieras esa pieza entre las manos, reconstrucción de barro endurecido por milenios, sentirías el peso no solo del objeto, sino del silencio que la rodea. Porque en esas tablillas no hay un telegrama que diga «nos vamos». Hay raciones, listas de ovejas, himnos y entre las líneas administrativas, nombres de dioses que parecen formar un consejo, los Anunnaki. ¿Y si las tablillas sumerias revelaran qué pasó con los Anunnaki después de que se fueron? ¿Qué significa se fueron cuando las fuentes callan? Si estas preguntas te atraen y disfrutas de historias que conectan ruinas con preguntas grandes, quédate un momento. Si quieres ver más sobre cómo la memoria y el olvido modelan el mundo antiguo, suscríbete. Comencemos por lo elemental. ¿Qué son exactamente las tablillas sumerias y por qué las tratamos como documentos y no como meras reliquias románticas? La respuesta puede sonar prosaica, pero es crucial. Las sociedades mesopotámicas escribían en arcilla húmeda con una caña afilada. La escritura cuneiforme surgió como una herramienta administrativa. Muchas de las tabletas recuperadas en excavaciones no son poemas elevados, sino cuadrantes contables, raciones de cebada, listas de trabajadores, contratos, inventarios del templo. Junto a esos papeles de la economía cotidiana, hay también himnos, liturgias, listas léxicas y textos épicos. Ese conjunto convierte a las tablillas en un archivo híbrido, documento práctico y ventana a una mente colectiva, donde lo ritual y lo administrativo se entrelazan. Es importante entender que en Sumer, lo sagrado no estaba separado de lo cotidiano como en nuestras categorías modernas. El templo era una institución económica, un lugar donde se medía, distribuía y regulaba. El sigurat, a veces llamado montaña artificial, funcionaba como el lugar simbólico donde la ciudad dibujaba su relación con el cielo. Y los nombres de los dioses que encontramos en las cuentas del templo no son meras figuras mitológicas, forman la cartografía de responsabilidades sociales. Los dioses señalan quién recibe quién debe qué trabajo necesita ser cumplido para mantener el orden. En ese sentido, los Anunnaki, literalmente los hijos de Anu o los que proceden de Anu, según las interpretaciones, actúan como un cuerpo colegiado, una asamblea que decide destinos, asigna prerrogativas y legitima ritos. No son en los textos más antiguos visitantes de otras esferas tecnológicas, son ley, memoria normativa, autoridad. Imaginemos por un momento al escriba en Nippur a principios del tercer milenio antes de nuestra era. Esta es una reconstrucción hipotética, basada en patrones que los arqueólogos y epigrafistas han reconocido en cientos de piezas. Es de madrugada, la luz se filtra apenas por la puerta de la sala donde se conservan arcilla y tablillas aún húmedas. El escriba, con la mano experta, marca la arcilla. Cantidades, nombres, el tipo de ofrenda destinada a Enlil o a Inanna. En otra columna anota días de fiesta y las porciones que el templo debe reservar para los cultos colectivos. En la misma operación administrativa aparece el nombre de un Anunnaki como garante de un destino. Tal ciudad debe tributar por mandato de los Anunnaki. El gesto administrativo y la invocación divina están unidos, no superpuestos. Aquí reside una clave que nos ayuda a responder la pregunta del título. Las tablillas hablan de presencia más que de acontecimiento. Registran la eficacia ritual y administrativa de los dioses. Cuando la práctica ritual deja de sostener esa presencia, el dios deja de funcionar para quienes lo invocaban. El silencio de las tablillas sobre una partida no es mero vacío. Puede ser indicio de que la salida de un dios se experimentó como un proceso social, lento y multifacético, más que como un acto espectacular que mereciera un registro público. Esa transformación no fue lineal ni homogénea. El mundo mesopotámico es un palimpsesto de lenguas, imperios y proyectos ideológicos que reescribieron el mapa de lo divino.
Basta pensar en los grandes nodos de cambio, la expansión de Sargón de Akkad, la consolidación babilónica con su gran obra literaria, la conocida Enuma Elish, y las muchas reescrituras que siguieron hasta el periodo neobabilónico y las tradiciones posteriores. Cada reordenamiento político trajo consigo una reconfiguración del panteón. Sargón y la aculturación. Aquí comienza una de las primeras grandes metamorfosis. El surgimiento del imperio acadio significa algo más que la anexión de territorios, implica la traducción de lo sagrado. Los nombres de las deidades, sus atributos, los cultos locales y los himnos se transliteraron a una lengua imperial que aspiraba a hablar en nombre de todos. Cuando una ciudad-estado pierde autonomía, sus dioses corren el riesgo de volverse locales o, por el contrario, de ser absorbidos en una nueva jerarquía. La política religiosa de Sargón y sus sucesores no buscó tanto eliminar como reorganizar, convertir lo múltiple en un corpus manejable, utilizable para legitimar la administración central. Este proceso tiene efectos prácticos que aparecen en el registro. Algunos dioses suben en la escala teológica, recibiendo mayor visibilidad en himnos y epítetos, mientras otros pierden protagonismo y quedan relegados a listas, a funciones menores o a la memoria de ritos locales. La transformación no es meramente iconográfica, es burocrática. Un dios que deja de recibir ofrendas deja de figurar en cuentas y, por tanto, su presencia se desvanece de los archivos materiales. Al hablar de transformaciones políticas, también debemos prestar atención al lenguaje. Los textos acadios reescriben mitos, traducen nombres, reinventan genealogías divinas. La gramática del panteón cambia. Lo que antes era un consejo colegiado puede leerse ahora con una estructura claramente jerárquica. Es una reescritura con efectos performativos. Al nombrar de otro modo, se reconfigura la autoridad. Y aquí entra el fenómeno que suele pasar desapercibido para el lector no especializado. Muchas de las tablillas conservadas pertenecen a contextos de templo o archivo oficial. Eso crea una distorsión en nuestras percepciones. La voz que nos habla desde la arcilla es, con frecuencia, la voz de la institución. Esa voz tiende a preservar lo que sirve a la continuidad del orden. Lo que no sirve queda al margen, y la ausencia también es señal. En la etapa que sigue, y que será central en la historia completa, la literatura de reescritura alcanza un nivel simbólico y teológico que traza líneas nuevas en la cartografía divina. La obra épica que conocemos como Enuma Elish, compuesta en un momento posterior y asociada al ascenso de Marduk en Babilonia, no es un simple relato mítico, es una pieza de ingeniería teológica diseñada para justificar un nuevo centro. Marduk, que no figura entre los más antiguos líderes del panteón sumerio, se convierte en eje. Esto tiene consecuencias materiales. La jerarquía celestial se reorganiza para reflejar la jerarquía política. Pero antes de entrar en esa gran reelaboración, conviene detenerse en un aspecto crucial que las tablillas muestran con persistencia: la relación entre el poder divino y la muerte simbólica. En textos posteriores, ciertos Anunnaki aparecen vinculados al inframundo, jueces de destinos oscuros. La figura de Inanna Ishtar y su descenso, uno de los episodios más íntimos y dramáticos de la tradición, ejemplifica esta transición. Una ciudad que ve a sus dioses ascendidos o degradados, trasladados de funciones públicas a jurisdicciones subterráneas. Es como si la República Divina fuera sucesivamente expulsada de la plaza pública y reubicada en las sombras rituales. La historia de estos desplazamientos tiene muchas caras: políticas, lingüísticas, rituales. Cambios de lengua degradan la memoria. Cuando la población dominante ya no habla la lengua ritual de un culto, las fórmulas litúrgicas se vuelven incomprensibles. Cambios políticos eliminan la estructura administrativa que financiaba un culto. Y, quizás lo más doloroso para la continuidad de una divinidad, el abandono ritual. Cuando las ofrendas cesan, el dios, en el sentido práctico que le daba su comunidad, deja de existir. La teología puede preservar su nombre en textos eruditos, pero sin el tejido ritual y social que le otorgue eficacia, la deidad se transforma en ruina textual. Retomemos la imagen de la tablilla. ¿Qué quiere decir que esas arcillas no registren una despedida? En una cultura donde los actos prácticos constituyen la misma ontología de lo divino, la ausencia de un acta de partida es instructiva.
La arqueología del silencio nos enseña que, a menudo, no hubo un evento dramático. Las deidades no fueron escoltadas hacia la salida. Fueron olvidadas entre cuentas impagadas y ritos suspendidos. El registro administrativo nos ofrece así una narrativa lateral. La vida religiosa se apaga cuando su infraestructura se desmorona. Para ilustrar esto con ejemplos concretos, sin pretender agotar la complejidad, pensemos en cómo se comportan las evidencias en contextos específicos. En la ciudad de Uruk, por ejemplo, los himnos más antiguos celebran a un panteón activo, con Inanna en un papel central. Siglos después, los textos de contexto administrativo muestran cambios. Algunos cultos se concentran, otros menguan. En Nippur, el antiguo santuario dedicado a Enlil sigue teniendo importancia religiosa y política, pero su papel se adapta a nuevos juegos de poder. Las tablillas pueden mostrar pagos constantes a sacerdotes, al mismo tiempo que registran la compra de tierras por parte de funcionarios laicos. Ese movimiento es el que, lentamente, redefine qué significa ser un dios para la población. Hay también fenómenos de supervivencia indirecta que actúan como fósiles culturales. A veces, el nombre de un dios pervive en listas laterales, catálogos de deidades o en índices lexicográficos compilados por escribas que intentan preservar saberes en lenguas en declive. Esas listas no significan necesariamente adoración, significan memoria técnica. Son vestigios de una labor erudita que intenta salvar lo que la práctica ha dejado atrás. Al mismo tiempo, no debemos subestimar las resistencias y las supervivencias activas. Rituales campesinos, lamentaciones, festivales populares y cultos locales a menudo conservan elementos que la religión oficial ha olvidado. Nombres como Tamuz, por ejemplo, mantienen una vida en la liturgia campesina mucho después de que las cortes centrales hayan reposicionado a los grandes dioses. Comunidades como las de Harrán, en tiempos tardíos, muestran trazas de tradiciones antiguas que persisten en contextos en apariencia periféricos. Es en esos bordes donde los Anunnaki pueden haber encontrado casa cuando el centro dejó de reconocerlos. Pero volvamos al eje político. La transición de la autoridad divina bajo la ocupación acádica es una antesala indispensable para comprender la reescritura babilónica. El proceso suele describirse con verbos como absorber o jerarquizar, pero estas palabras corrientes no alcanzan a transmitir la violencia simbólica que implica redefinir quién manda en el cielo. Cuando una ciudad es incorporada al sistema imperial, sus sacerdotes son, a menudo, subordinados o cooptados. Sus dioses deben aceptar una nueva primacía, o desaparecer del expediente público. La literatura oficial del vencedor se encarga de hacer plausible esa nueva jerarquía. En ese escenario, la Enuma Elish no es un capricho literario, es un proyecto ideológico que confiere a Marduk el papel de arquitecto del cosmos y, por tanto, de legitimador del orden babilónico. Presentar a Marduk como el vencedor sobre fuerzas del caos permite justificar por qué su santuario y su ciudad ocupan un lugar central. Pero no es una operación sin resistencia. En las capas más antiguas de la tradición todavía se detecta la memoria de antiguos consejos divinos, de prácticas que no se subordinan con facilidad a una sola voz hegemónica. Si ampliamos la mirada, veremos que esta reordenación del panteón es un proceso que se repite con variaciones hasta tiempos muy posteriores. Cada gran articulación imperial, cada reforma teológica, produce una reescritura que intenta adaptar un sistema de creencias a nuevas necesidades de legitimidad política. Con frecuencia, lo que hoy entendemos por panteón es el resultado de una cadena larga de negociaciones, traducciones y silencios. Por ahora, quedémonos con esta imagen. Las tablillas nos muestran el ejercicio de la autoridad divina en situaciones concretas, casi cotidianas. Su valor no es solo porque nos hablan de ceremonias solemnes, sino porque registran la infraestructura material que sostiene a un dios. Cuando esa infraestructura se resquebraja, el dios se transforma. No hay, en la mayoría de los casos, un registro de partida porque no hubo tal acto dramático. Hubo un proceso de erosión, reubicación y a veces reetiquetado. Estamos en el punto donde la política religiosa comienza a activar instrumentos más poderosos de reescritura.
La siguiente gran escena que debemos leer en las tablillas y en los textos épicos es la construcción literaria que legitima nuevos centros, la elevación de Marduk en la Babilonia emergente. Esa elevación no aparece de la nada, está preparada por siglos de traducción, absorción y competencia entre tradiciones. Y cuando la gran épica se instala como modelo, algo más profundo ocurre. Algunos miembros del antiguo Consejo Divino cambian de función y de espacio simbólico. Otros frecuentan la sombra de la muerte ritual asociados al inframundo. Unos pocos sobreviven como nombres y fórmulas en listas eruditas. Antes de entrar en ese relato épico y en las consecuencias que tuvo para los Anunnaki, cabe recordar algo que las tablillas insisten en mostrarnos. La persistencia del nombre no es sinónimo de la persistencia del rito. Un dios puede seguir figurando en un catálogo teológico y, sin embargo, haber perdido la energía práctica que lo constituía. Ese desajuste entre memoria textual y praxis religiosa produce la sensación de desaparición que hoy interpretamos como «se fueron». Es en este margen, entre el nombre que sobrevive en archivos y la práctica que mengua en el terreno, donde la pregunta del título encuentra su terreno. ¿Qué pasó con los Anunnaki después de que se fueron? La opción más simple, que existió una expulsión espectacular registrada en arcilla, no tiene respaldo en las fuentes. Lo que las tablillas apuntan es a una serie de procesos: la reescritura política, la traducción lingüística, la pérdida de soporte ritual y la migración simbólica hacia ámbitos oscuros del imaginario religioso. Algunos dioses fueron promovidos, otros relegados, varios sobrevivieron en formas transformadas y fragmentadas. En el próximo tramo de nuestra exploración nos adentraremos en el epicentro de esa reconfiguración, cómo la Enuma Elish y la política babilónica reorganizaron el mapa divino, y cómo esa obra literaria funcionó al mismo tiempo como herramienta de poder. Veremos qué significa que un dios sea elevado a señor de dioses, y qué sucede con los que quedan en la cola de esa nueva corte celestial. Veremos también cómo el descenso poético de Inanna anticipa, en términos simbólicos, la transición de muchos Anunnaki hacia un rol en el reino de los muertos. Pero antes de mirar ese gran giro, conviene anotar una última observación sobre las tablillas. Su silencio no es ausencia de información, es una forma de información en sí misma. Aprender a leer ese silencio, a entender qué se relata y qué se omite, es la tarea que nos permitirá aproximarnos con cuidado a la respuesta del título. Pausa. El museo vuelve a su respiración tenue. La luz que iluminaba la tableta se apaga lentamente, o quizás solo la sentimos así, porque ya sabemos que las cosas cambian lentamente, en plazos que nuestras categorías modernas llaman olvido. Ahora avancemos hacia la gran reelaboración, la épica, la política y la invención de un nuevo centro que habría de moderar el destino de muchos dioses antiguos. Para comprender ese giro, debemos prestar atención a un texto y a una práctica política que operaron como palancas: la composición y difusión de la Enuma Elish y la construcción de una autoridad estatal capaz de imponer una nueva gramática religiosa. Al decir Enuma Elish, no hablamos solo de una historia sobre creación, hablamos de un proyecto de lenguaje que organiza el mundo y sitúa en su vértice a una deidad con nombre propio. La Enuma Elish, en su forma conocida, es producto de capas antiguas que los escribas babilónicos pulieron y ensamblaron. Lejos de ser mera mitología ritual, la épica funciona como una declaración de principios. ¿Quién manda? ¿Por qué manda? Y cómo ese mando se traduce en orden cósmico y político. Cuando un relato proclama a Marduk arquitecto del cosmos y vencedor del caos, no está solo teorizando el origen del universo, está legitimando la primacía de la ciudad de Babilonia y de sus instituciones. La elección de un patrón mítico que coloca a una sola divinidad en el centro es, en términos prácticos, la consolidación de una hegemonía religiosa compatible con un gobierno centralizador. ¿Qué le sucede entonces a los viejos miembros del Consejo? En muchos pasajes de la tradición babilónica, los Anunnaki, antes colegiados en una asamblea amplia, ven su estatus redefinido. Una parte de esos nombres y funciones se reubica en un escalafón de auxiliares del nuevo orden. Otros pierden visibilidad.
Algunos se convierten en agentes administrativos del nuevo Dios Supremo, tecnócratas celestiales que ejecutan la voluntad del vencedor. Otros son desplazados a ámbitos menos públicos, el reino de los muertos, los juzgados del destino, donde su influencia se mantiene, pero en otra modalidad. La metáfora que mejor ayuda es la de una república que sufre una reforma constitucional. Los antiguos senadores no desaparecen todos a la vez, muchos son reasignados, retirados, puestos en comisiones menores o transformados en archivos honoríficos. Conviene recordar que esta transformación se hace por medios textuales y rituales. La nueva literatura prescribe, el ritual reafirma. Cuando los templos babilónicos proclaman la supremacía de Marduk, en festivales de exaltación, en particular durante el Akitu, el festival nuevo, se está ejecutando públicamente la nueva jerarquía. Es una puesta en escena con consecuencias materiales, financiación, ceremonias, listados de ofrendas que priorizan a un nombre sobre otros. Las arqueologías de archivo nos permiten ver cómo cambian los flujos de bienes y, con ellos, las presencias divinas que dependen de esos flujos. En paralelo a la elevación mardukiana, existe otra transformación simbólica que resultará decisiva en la biografía imaginaria de muchos Anunnaki: la reubicación al inframundo. Aquí la tradición sumeria ofrece ejemplos narrativos que anticipan el giro. El descenso de Inanna/Ishtar al mundo de los muertos, donde debe atravesar estaciones y perder atributos, es uno de los relatos más elocuentes. En ese viaje, las potestades de la plaza pública se exponen a la nulidad ritual y a la jurisdicción de jueces más antiguos, los cuales forman parte de una cosmovisión donde la vida pública y la sombra subterránea están conectadas por ritos y por leyes. En textos que se refieren a los jueces del inframundo, aparecen figuras que recuerdan a los Anunnaki, agentes que determinan destinos, asignan pena o liberación, regulan la condición de los muertos. La conversión de algunos dioses desde roles de patrocinio público a funciones judiciales en la otra vida no es tanto un castigo mitológico como una reasignación funcional. La comunidad cultural reubica capacidades divinas en ámbitos donde siguen siendo útiles, aunque invisibles para la vida diaria. Imaginar esto como una expulsión es un anacronismo, mejor pensar en una migración simbólica, una mudanza de competencias. El peso de la lengua acompaña este desplazamiento. Con la expansión de la cultura acádica y la progresiva predominancia del acadio, y más tarde del arameo, las fórmulas rituales en lengua sumeria fueron volviéndose arcaicas para la mayoría de la población. Los himnos ya no significaban lo mismo si nadie dominaba el idioma en el que funcionaban los encantamientos. Los escribas, guardianes de la práctica litúrgica, se transformaron en los mediadores de una memoria técnica que a veces se volvió incomprensible para el público común. Es aquí donde surgen los índices y listas léxicas, inventarios de nombres, etimologías, equivalencias entre términos sumerios y acadios. Estas listas funcionan como memoria erudita, no necesariamente como señal de un culto vivo. Conservar un nombre en un índice no es lo mismo que sostenerlo con ofrendas. A lo largo de los siglos posteriores, aparecen además nuevos actores que presionan el mapa religioso mesopotámico. La llegada y la fuerza de religiones con ideas teológicas distintas, el dualismo de algunos desarrollos iranios, la monolatría y luego monoteísmo que se consolida entre las comunidades israelitas exiliadas, y las grandes religiones del mundo mediterráneo crean un clima donde la pluralidad de dioses se vuelve cada vez más difícil de sostener en la esfera pública hegemónica. No se trata de una sustitución mecánica, un dios por otro, sino de una reconfiguración de las condiciones de legitimidad. La idea de un único soberano del cosmos o de un dios supremo con prerrogativas exclusivas modifica el terreno cultural donde los viejos panteones se movían. El zoroastrismo, en su formulación histórica temprana, introduce contrastes morales y cósmicos que no encajan cómodamente con una asamblea divina de múltiples juristas del destino. De manera paralela, las comunidades judías en contacto con el imperio babilónico pasan por procesos de reinterpretación teológica que reconfiguran cómo pensar lo divino. La experiencia del exilio, la reflexión profética y la consolidación de textos revelados transforman la discrecionalidad ritual del templo en leyes y relatos más centrados.
Más adelante, con la llegada y expansión del cristianismo y del islam, las categorías de lo divino se consolidan de forma monoteísta, obligando a las sociedades a pensar la potestad absoluta de un solo Dios. Eso no borra de inmediato las prácticas y los nombres antiguos, pero sí altera sus condiciones de legitimidad pública. Es en este cruce donde ciertas figuras se ven desclasificadas como dioses y reaparecen en nuevos roles, nieblas, espectros, demonios o simples recuerdos. La palabra demonio en sí misma tiene trayectorias complejas y no equivale a la condena que hoy le atribuimos sin matices. Muchas entidades que en épocas anteriores ocupaban puestos rituales fueron reinterpretadas como peligrosas o subalternas cuando la norma religiosa dominante necesitó delimitar su autoridad. Parte del aparato de reordenación consistió entonces en construir categorías de lo aceptable y lo marginal. Lo que antes era parte de la asamblea ahora puede pasar a una lista de riesgos que deben ser controlados por ritos protectores. Aparece aquí el fenómeno que los antropólogos llaman reversión funcional. Los elementos que no encajan en la nueva teología son reciclados como objetos de precaución. Si un pueblo no rinde tributo regular a una deidad, no quiere decir que desaparezca por completo. Puede mutar en un carácter peligroso que demanda exorcismos, filtros apotropaicos o simplemente un olvido reparador. El resultado es heterogéneo. Algunas deidades sobreviven como nombres venerados en 1000 lugares. Otras se vuelven personajes de folclore rural, protagonistas de rituales de dolor o arreglo, lamentaciones o fiestas campesinas. Permanezcamos un momento con un ejemplo concreto que ha recorrido la historia de Mesopotamia hasta tiempos relativamente recientes en la región, la figura de Tamuz. Tamuz aparece en fuentes tardías como foco de lamentación y festivales que recuerdan pérdidas antiguas. El rito de llorar por Tamuz, registrado en diversas etapas, es un patrón que indica cómo ciertos nombres pueden migrar desde la liturgia oficial hacia expresiones populares de duelo y memoria. La persistencia de Tamuz en formas populares muestra que la desaparición ritual oficial no significa la total erradicación. Hay corrientes subterráneas que guardan ecos y prácticas. Harán es otro caso iluminador. En esta ciudad y en la región cercana, las prácticas religiosas antiguas perduraron más tiempo de lo que tendríamos derecho a suponer si miramos únicamente las inscripciones de los palacios. Los sabianos de Harrán, en épocas tardías, aparecen en las fuentes como una comunidad que mantiene un repertorio de astroreligiosidad y nombres divinos que conectan con tradiciones del pasado. Es importante no romantizar. Las continuidades no son réplicas exactas, son transformaciones donde la memoria técnica se mezcla con reinterpretación local. Pero Harrán nos recuerda que los bordes geográficos e institucionales pueden servir de refugio para formas de religiosidad que el centro político ha desplazado. Si pensamos en los archivos que los arqueólogos abren hoy, el hallazgo más notable es el silencio respecto a una despedida espectacular. No existe una tableta que diga «los Anunnaki se marcharon el año tal». Lo que hay son trazas de procesos, menos ofrendas, cambios lingüísticos, reubicaciones literarias. Esa ausencia de cronología definitiva es paradójicamente informativa. Nos obliga a pensar no en un solo episodio, sino en un entramado de factores que, como una marea lenta, fueron retirando la práctica que hacía efectiva la existencia ritual de los Anunnaki. La crítica a las lecturas sensacionalistas es aquí pertinente. Ante la falta de un registro contundente, han brotado hipótesis de naturaleza extraordinaria, y su atracción es comprensible. El ser humano busca relatos que cierren el lapso de incertidumbre con una imagen potente. Pero la historiografía y la epigrafía nos enseñan que lo más frecuente es la acumulación de pequeñas transformaciones. La sociología del poder, la economía del templo, las reformas lingüísticas y las disputas políticas generan cambios graduales que, al acumularse, terminan por modificar la cartografía religiosa. La ausencia documental no tiene por qué ser un vacío mudo, es la pista de un proceso que debemos reconstruir desde muchas voces, textos, economía, ritual y memoria popular. Expliquemos con más detalle algunos de los mecanismos operativos que producen esa metamorfosis cultural. Primero, centralización política y fiscal.
Cuando un poder centralizado asume la gestión de recursos que antes administraban varios templos, cambia el circuito material de la religiosidad. Las vírgenes del templo, los almacenes, los repartos de cereales y la nómina de sacerdotes entran en otra lógica. Si un santuario deja de recibir bienes, su capacidad de organizar rituales disminuye. Es un efecto casi administrativo. Preservar la presencia de un dios implica gastos y procedimientos que sin financiación no se sostienen. Segundo, desplazamiento lingüístico. A medida que el acadio se vuelve lengua franca y luego el arameo, los repertorios sumerios pierden interlocutores. Los rituales que operaban por palabra dejan de comprenderse con la misma eficacia. Esto no es mera erudición. Los rituales funcionan por nombrar con precisión. La pérdida de una lengua ritual implica la pérdida de la tecnología de la presencia. Los escribas intentan compensar con listas y traducciones, pero la práctica se ha modificado. Tercero, reescritura normativa por literatos y sacerdotes del nuevo centro. Textos como la Enuma Elish reconfiguran genealogías y atribuyen poderes que centralizan autoridad. Pero además existen colecciones legales y administrativas, como las obras que promulgan códigos y decretos, que controlan el espacio público y establecen protocolos que regulan qué nombres son públicos y cuáles quedan en el ámbito protegido del templo. Cuarto, desplazamiento demográfico y destrucción física. Guerras, saqueos y colapsos urbanos destruyen templos, archivos y redes sociales. Cuando un santuario es arrasado y no se reconstruye, su memoria ritual se dispersa. No siempre hay voluntad deliberada. La historia práctica muchas veces consiste en dejar de reparar puertas y techos hasta que la estructura cultural ya no cumple su función. Quinto, resignificación doctrinal en contextos de contacto religioso. Grupos que reformulan teologías o adoptan marcos monoteístas reinterpretan nombres antiguos como representaciones del mal o como restos simbólicos que deben ser combatidos o integrados en una nueva interpretación universal. Ese proceso puede implicar violencia simbólica, acusación, demonización o integración selectiva, asignar antiguas potestades a figuras marginadas o angelizadas. Consideremos ahora la arqueología del silencio con un estudio de caso. La persistencia del nombre de ciertos Anunnaki en listas lexicográficas compuestas por escribas sobrevivientes. Estas listas, encontradas a menudo en contextos escolares o eruditos, tienen el carácter de catálogos técnicos. Los escribas no las escribían para el público mayor. Eran herramientas de aprendizaje, de preservación de saberes que corrían riesgo de perderse. Encontrar en un catálogo el nombre de una deidad ya no activa la garantía de culto. Lo que vemos es la labor de una minoría intelectual que conserva nombres para que no se pierdan del todo. Esa conservación erudita es testimonio de una tensión. Por un lado, la pérdida de la práctica. Por el otro, la persistencia de una memoria que reconoce el valor categorial de ciertas entidades. A partir de aquí, podemos esbozar una síntesis interpretativa que respete la evidencia y honre la pregunta del título. ¿Y si las tablillas sumerias revelaran qué pasó con los Anunnaki después de que se fueron? La respuesta que las arcillas permiten proponer no es la de una partida glamurosa, sino la de una transición lenta y plural. Los Anunnaki, como figuras de una imaginación institucionalizada, no se marcharon en bloque ni ascendieron a un cielo distinto en un gesto final. Fueron sometidos a un conjunto de procesos que reestructuraron su presencia. Fueron subordinados a nuevos centros, convertidos en auxiliares de un dios mayor, reasignados al tribunal de los muertos, reciclados en roles populares o simplemente guardados en catálogos eruditos mientras la práctica cotidiana se desplazaba. Esa trayectoria es, ante todo, una historia social. Nos habla de cómo las sociedades reorganizan lo que no encaja en sus nuevas formas de poder. Cuando el Estado requiere uniformidad, cuando la lengua cambia, cuando la economía ritual se transforma, los nombres de los dioses ajustan su grado de intervención en la vida colectiva. A veces eso significa promoción, a veces marginación, y en múltiples ocasiones supervivencia fragmentada. ¿Cómo leer hoy ese proceso sin caer en sentimentalismos ni en reduccionismos? Con cautela y con imaginación crítica,
Con cautela, porque las fuentes tienen límites y no nos autorizan a construir episodios ficticios como si fuesen hechos. Con imaginación crítica, porque entender el desplazamiento simbólico exige reconstruir las prácticas desde materiales que no siempre son exhaustivos. Imaginemos otra vez al escriba, no en la sala fría del museo, sino en el archivo húmedo de una ciudad que cambia de gobernantes. Con mano firme registra ofertas, anota pleitos, corrige lecturas en la lengua de siempre, mientras a su alrededor nuevos nombres reciben risas de corte y música de procesión. Esa escena hipotética, reconstruida con prudencia, muestra la concatenación de decisiones prácticas y literarias que terminan por mudar el paisaje de lo sagrado. Hay, sin embargo, otra lectura posible que merece atención, la de la memoria como resistencia activa. Las comunidades rurales, los gremios de artesanos, las familias que continúan con rituales de temporada, las tradiciones de lamentación, todo ello constituye formas de persistencia que no se inscriben en los libros oficiales, pero que mantienen energías. En esos bordes, la identidad tribal o local se enlaza con prácticas que, si bien transformadas, conservan matrices de significado. Lo que la historia institucional considera pérdida puede ser, en otros registros, una metamorfosis que produce nuevas formas de religiosidad popular. Los Anunnaki, en esta perspectiva, no desaparecen del todo, se diseminan. Frente a esa diseminación, nuestras tablillas hoy nos plantean una invitación: aprender a leer no solo lo que dicen, sino lo que dejan de decir. El silencio documental es un documento más. Su lectura exige interpretar omisiones, identificar vacíos y comprender la relación entre archivo y práctica. Cuando los registros administrativos dejan de anotar ofrendas, cuando los himnos ya no se reescriben, la arqueología del silencio nos dice que la eficacia ritual ha cambiado de manos. Desde esa ventana podemos reconstruir una biografía cultural de los Anunnaki, una trayectoria que atraviesa centralidad, subordinación, marginalidad y memoria técnica. Y al cerrar este recorrido interpretativo, surge una reflexión que lleva la pregunta del título hacia el presente. Si los Anunnaki se transformaron por el desgaste de sus contextos sociales, ¿qué deidades estamos forjando hoy que podrían pasar por procesos análogos dentro de 1000 años? No me refiero aquí a dioses con ojos y manos, sino a las estructuras simbólicas que organizan nuestras lealtades, nuestras prioridades y nuestro sentido de lo legítimo. Pensemos en instituciones que concentran autoridad, estados-nación, corporaciones globales, plataformas digitales. Pensemos en narrativas que ordenan el mundo, ideologías, teorías económicas, discursos de legitimidad. Pensemos en tecnologías que, a su manera, requieren rituales y ofrendas, datos, atención, consumo. Las redes sociales, por ejemplo, funcionan hoy como altares públicos donde se realizan ofrendas simbólicas, likes, compartidos, seguimiento. Las instituciones contemporáneas reclaman tributos diversos: tiempo, confianza, dinero. ¿Qué ocurrirá cuando algunos de esos aparatos pierdan sus estructuras de sostenimiento? ¿Qué nombres sobrevivirán en catálogos técnicos? ¿Cuáles derivarán a funciones subterráneas? ¿Cuáles se convertirán en fábulas populares? La historia de los Anunnaki nos sugiere que la transformación es lenta, plurifactorial y a menudo invisibilizada por el propio centro del poder. En la misma línea, cabe preguntarnos por la memoria institucional. ¿Qué archivos preservamos y cuáles dejamos a la erosión? Las tablillas de arcilla nos recuerdan que lo que no se inscribe y preserva con cuidado puede perder su eficacia. En nuestra época, ¿qué prácticas y textos constituyen la base ritual de nuestras certezas? ¿Cómo se reconfigura la legitimidad cuando las herramientas de registro y transmisión cambian? Estas preguntas no son meramente académicas, configuran el modo en que evaluamos la vigencia de instituciones y discursos. Al llegar al final de este recorrido, volvamos una vez más a la vitrina y al objeto, la tableta de arcilla, testigo de una civilización que articulaba lo sagrado y lo administrativo sin las separaciones cómodas de nuestras categorías modernas. Si las tablillas pudieran hablarnos con voz humana, dirían que no hubo una marcha triunfal, sino un lento reajuste. Dirían también que la historia de un dios es la historia de su comunidad, que sin esta, el dios pierde su potestad efectiva. Y por último, nos preguntarían por nuestros propios nombres. ¿Qué estamos escribiendo ahora en las tabletas visibles del presente?
Si esta exploración resonó contigo, cuéntanos en los comentarios qué instituciones, tecnologías o relatos crees que podrían convertirse en los Anunnaki del futuro. ¿Qué nombres crees que desaparecerán de la práctica porque habremos dejado de alimentarlos con ofrendas simbólicas? Comparte tu visión y participa en la conversación. Si te interesa seguir este hilo, suscríbete para más episodios que exploran cómo la historia cambió las ideas que nos gobiernan, y explora la playlist sobre mitologías y memoria antigua que hemos preparado. Aquí, en las arcillas y en los márgenes, las preguntas siguen abiertas. El pasado no es un museo inmóvil, sino un conjuro que nos obliga a mirar a qué damos vida con nuestras prácticas cotidianas.